Cuando lloras por un amor perdido y las lágrimas rompen tu corazón herido, con tu mirada perdida en el cielo, trata que sea ya parte del pasado, tu única salvación. Sé que si cambió el mundo también lo hará. Cumple tus sueños con fuerza y amor, con tu espíritu de lucha descubrirás que la fuerza de tu corazón busca los fragmentos que perdidos están. Retomando lo visto en la temporada anterior, en su primer capítulo, vemos a Inuyasha sentir el olor de las aves, pero son solo las niñas que acompañan a Kikyo, quienes le dicen que ella lo quiere ver y luego lo guían hacia donde ella está, siendo testigo de esto únicamente Miroku, quien a la mañana siguiente le comenta a Ome sobre a dónde fue Inuyasha, por lo que ella deduce que fue a ver a Kikyo. Cuando Inuyasha llega con ella, la encuentra bastante débil, ya que no ha recuperado sus poderes. Ella le comenta que Ome la curó, al mismo tiempo que le menciona que el campo que defendía el nido de Abi ha desaparecido. Es por eso que Inuyasha sintió su olor, y cuando ella le pregunta qué es lo que quiere Naraku, él le responde que quiere llegar al límite de este mundo con el otro, ya que ahí es en donde se encuentra el último fragmento, y es por eso que usa a Abi para recolectar sangre humana, ya que con eso abrirá un camino que lo llevará a este lugar. Ella, después de escucharlo decir esto, le pregunta si planea seguirlo, y cuando le dice que sí, le advierte diciéndole que no lleve a Ome, ya que esta es una trampa de Naraku, para hacerla llegar a él y luego utilizar sus ojos para encontrar el fragmento. Y aunque se ofrece a ir con Inuyasha a derrotar a Naraku, no tiene las fuerzas suficientes para hacerlo, razón por la cual le da una flecha especial y le dice que se la dé a Ome y la utilice como ella pueda. Por el lado de Ome, ella, triste y desesperada porque Inuyasha no regresa, lo espera junto con los demás. Cuando él vuelve, le dice que estuvo con Kikyo, entregándole seguidamente la flecha que ella le dio, diciendo que esta contiene tierra de la cueva donde murió Unigumo y que eso la ayudará a derrotar a Naraku. Y aunque él responda que solo fue a eso con Kikyo cuando le pregunta, ella no le cree y piensa que este hizo algo más con Kikyo. Mientras tanto, vemos un leve momento a Sesshomaru, quien siente el olor de Naraku, aunque no del todo bien, ya que se encuentra revuelto con el olor de estas aves. Regresando a Inuyasha, él le cuenta a los demás que el campo ha desaparecido del nido y ahora se dirigen hacia allá, sintiendo en el camino la presencia de Naraku cerca. A este lo vemos llegar al nido de Abi, donde ella le cuenta que su madre se ha recuperado, a la vez que ésta sale de su nido y lo amenaza, diciéndole que fue un error intentar utilizarlas, atacándolo seguidamente. Él medio lucha contra ellas un corto momento hasta que esta ave gigante termina tragándoselo. Cuando Inuyasha va en camino, Myoga llega con ellos y les dice que al lugar a donde van se encuentra Tekkei, una gigantesca ave que habita en el infierno y mantiene una conexión con el otro mundo. Cuando llegan, Abi les comenta que ha acabado con Naraku, luego los ataca. Ellos las enfrentan un rato, hasta que Tekkei siente algo, y esto resulta ser Naraku, quien le atraviesa el cuerpo por dentro y la mata. Luego sale y le dice a Abi que hizo un gran trabajo al recolectar sangre y curar a su madre. Ella, llena de enojo, lo ataca, pero el arma que él mismo le dio se deshace en su mano, quitándole un brazo. Luego él le lanza un ataque y la destruye. Después, ya habiéndose librado de ella, le corta la cabeza a Tekkei, de donde sale un río de sangre, a la vez que le comenta a Inuyasha que ese es el camino que lo llevará al límite entre ambos mundos. Al menos deberías darme las gracias, ya que con mi ayuda todos ustedes podrán ir a los límites de este mundo con el otro. Será mejor que se den prisa, porque este río de sangre está a punto de secarse. Cuando Naraku se mete al río de sangre, ellos lo siguen, y cuando van en él, primero ven rostros en el río, los cuales son todas las víctimas de Tekkei, y luego se forma una entrada en la sangre y entran en él. Cuando llegan al límite de este mundo con el otro, ven a lo lejos la tumba del padre de Inuyasha. Cuando se dirigen hacia allá, Aome percibe la presencia del fragmento y cuando le quiere avisar a Inuyasha, este está inconsciente con un resplandor en su ojo derecho. Él en ese momento recuerda a su madre abrazándolo y luego unos monstruos persiguiéndolo. Y después de reaccionar con la voz de Aome, un destello sale de la tumba de su padre, del cual salen unos fragmentos de diamante que los atacan. Cuando se acercan, este resulta ser un esqueleto cubierto de diamantes, a quien Myoga reconoce como Josenki, quien le creó la perla negra que tiene en su ojo. Cuando este le pregunta a Inuyasha que si es el hijo del general Perro, le responde que sí. Él en ese momento recuerda que su padre le encargó crear una perla para Inuyasha hace años y que esta ya cumplió con su función. Y cuando Inuyasha le pregunta que si él tiene algo que ver con los recuerdos que él vio antes, él le dice que no y que probablemente eran los últimos poderes de esa perla y que ahora tienen que irse, ya que no tienen por qué estar ahí. Y después de pedirle que les dé el fragmento, ya que él lo tiene, se niega diciendo que ese fragmento decidió irse al mundo de los muertos. Cuando le preguntan del por qué, él les cuenta que antes de morir, el fragmento llegó a él y como tiene el poder de hablar con las
las perlas, escuchó cómo este le pedía que se lo llevara al otro mundo para que la perla no se formara nunca. Por eso él se lo llevó, y ya que sabe que un demonio lo está buscando para formar la perla y llenarla de maldad, no se lo puede dar. Mientras cuenta eso, vemos a Sesshomaru llegar al nido de Abi, donde encuentra a Tekkei muerta, y lugar donde Kagura le dice que Inuyasha y Naraku ya no se encuentran ahí, puesto que la entrada se ha cerrado. Cuando él le pregunta a qué se refiere, ella le cuenta a dónde fueron, mencionándole también que hay otra entrada, por si está interesado en entrar, aunque si lo hace, no lo hará con vida. Regresando a Inuyasha, cuando este le dice a Josenki que Naraku está cerca y que también quiere el fragmento, él desde lejos contamina el fragmento y ahora controla a Josenki. Este los ataca e Inuyasha y los demás, al saber que está siendo controlado, también lo atacan. Intentan llegar hasta donde tiene el fragmento contaminado, pero no pueden, ya que Inuyasha en uno de sus ataques vuelve a tener el mismo recuerdo donde ve a su madre y a monstruos persiguiéndolo. Aome le lanza flechas y cuando intenta usar la que le dio Kikyo, no puede siquiera tocarla, razón por la que sigue tratando con flechas normales, mientras que Inuyasha intenta romper su cuerpo con el viento cortante, y cuando han logrado romper la barrera que protegía el fragmento, este logra acertarle un golpe a Inuyasha y mandarlo muy lejos de ahí. ¡Aome! ¡Lanza más flechas a Josenki! ¡No le hacen daño! ¡Solo lánzalas! ¡Está bien! ¡Ahí! ¡Viento! ¡Cortante! Insolentes. ¿Cómo se atreven? Lo siento, Inuyasha. Parece que todos fuimos víctimas de esa joya maldita. Inuyasha. Por el lado de Sesshomaru, este es guiado por Kagura hasta el portón que se encuentra en el Reino de Fuego, y cuando ella los deja antes de llegar, en compañía de Yaken siguen hacia allá, mientras ella recuerda cómo casi murió ahí la vez anterior. Cuando llegan, las estatuas le preguntan que si quiere pasar, y cuando le responden que sí, estas se mueven y después de explicarle que para pasar tiene que estar muerto, los atacan. Sesshomaru usa su espada Tokijin y los ataca también, pero no les hace nada, y cuando está por usar el colmillo sagrado, el portón se abre y las estatuas le dicen que él tiene una espada del otro mundo, y que si los ataca con ella, los destruirá, razón por la cual lo dejan pasar por el portón sin pelear más, todo ante la mirada de Kagura. Regresando a Inuyasha, este en el fondo del abismo a donde fue lanzado por Josenki, reacciona y va de nuevo hacia arriba. Cuando Inuyasha acababa de caer, aparece Naraku frente a Aome y los demás. Josenki al verlo lo ataca, atravesando su campo y atravesándolo él también. Sin embargo, no le hace nada. Aome también le lanza una flecha, pero tampoco. Él en ese momento les dice que fue gracias a ellos, quienes rompieron la armadura de Josenki, que ahora él puede tomar el fragmento sin más. Cuando está por quitar el fragmento a Josenki, es detenido por Inuyasha, quien le lanza un ataque desde abajo y luego sube a enfrentarlo. Intenta romper su campo con el enrojecido colmillo de acero, pero no funciona, y cuando le lanza un viento cortante, este lo absorbe y se lo regresa. Él aprovecha para usar el Bakuryuha y atacarlo con eso, pero es atacado por Josenki en medio de su ataque, lo cual hace que no funcione, y después de luchar para intentar liberarse, no lo logra, y Naraku obtiene el último fragmento, lanzándolo junto con Josenki a la tumba de su padre. Miroku intenta atacarlo, pero los insectos se lo impiden, y Naraku en ese momento menciona que igual morirán ahí, puesto que no hay otra salida, a diferencia de él, que sí lo podrá hacer. Y cuando está por atacarlos, aparece Sesshomaru, quien lo ataca, y lo hace dudar sobre de cómo entró a ese lugar. Luego de estar frente a él, va hacia donde está Inuyasha y le da un golpe en la cara, diciéndole que eso es por haber profanado la tumba de su padre. Luego regresa y decide enfrentar a Naraku, mientras Josenki, ya estando consciente, motiva a Inuyasha a pelear, diciéndole que todavía le quedan fuerzas para hacerlo. ¿Acaso no lo entiendes, Inuyasha? Esto ya terminó. Viniste hasta acá a rescatar a tu hermano. Debo admitir que eres muy bondadoso. Sesshomaru, ¿por qué me golpeas? Para que no te queden ganas de volver a profanar la tumba de mi padre. Niño, aún tienes fuerza para seguir peleando. Después de golpear a Inuyasha, Sesshomaru comienza a atacar a Naraku, sin hacerle ningún daño, mientras que Josenki le dice a Inuyasha que lo destruya para poder fortalecer su espada, y así destruir el campo de energía de Naraku. Él, al acceder, le advierte que si no logra destruirlo, terminará muriendo, ya que cuando lo ataca, salen unos pequeños fragmentos de diamante que lo lastiman bastante, y él sin poder hacerle ni un rasguño al cráneo de Josenki. Sesshomaru sigue atacando a Naraku una y otra vez, sin lograr hacerle nada, y cuando le corta la cabeza a las serpientes que este saca de su campo, le lanza una gran cantidad de veneno,
que al final termina no haciéndole nada, pero el problema comienza cuando este veneno se dirige ahora hacia donde están los demás. Aome lo desvanece purificándolo con una flecha, hasta que éstas se le acaban. Inuyasha, quien no ha podido ni siquiera dañar a Hosenki, al ver que el veneno se está acercando, deja de atacarlo y decide defenderlos. En ese momento, él le advierte diciéndole que si prefiere defender a sus amigos a fortalecer sus poderes cuando los obtenga, no será capaz de dominarlos. Él dice no importarle ya los poderes y lanza un ataque hacia el veneno, del cual salen unas lanzas que disipan el veneno y rompen el campo de energía de Naraku. Cuando todos ven esto, Hosenki le dice que por su noble corazón logró hacer ese ataque, ya que si se hubiera obsesionado con aumentar sus poderes, hubiera terminado muriendo, gracias a los fragmentos de diamante que tenía en su cuerpo. Así que superó la prueba y ahora tiene un nuevo movimiento, el cual es lanzas de diamante, con el que seguidamente ataca a Naraku, atravesando su cuerpo y dejándolo inmóvil sin poder crear otro campo de energía. Sesshomaru aprovecha el momento, se le acerca y lo ataca con su espada, destruyéndolo ahí mismo. Sin embargo, su cuerpo se intenta regenerar nuevamente y comienza a desaparecer. Aome, que logra ver el fragmento, usa la flecha que Kikyo le dio a Inuyasha y se la lanza. Cuando le da el fragmento, lo purifica y Naraku junto con la misma flecha desaparecen del lugar, mientras que Aome y los demás recuperan ese último fragmento. Seguidamente, vemos a Kagura regresar con Hakudoshi, quien está en un campo de energía, y después de preguntarle a ella dónde estaba, se abre un portal dentro de su campo, del cual aparece Naraku junto con la flecha de Aome, quien le pega a Hakudoshi. Él en ese momento menciona que si no hubiese sido por el campo del enano y si se hubiera tardado un poco más, no hubiera podido regresar a este mundo. Todo esto frente a Kagura y Kohaku, quien también se encuentra con ellos. Regresando a Inuyasha, este ya teniendo el fragmento, le dice a Hosenki que se lo llevarán y también que hasta que no encuentre la forma de destruir la perla y hayan locos malvados que quieran el poder de esta, él luchará para detenerlos, aunque sea ese su destino. Luego se despiden de él y se van detrás de Sesshomaru para salir por el portón del Reino de Fuego. Mientras van en camino, Sango se pone triste al pensar que si la perla deja de existir, Kohaku también lo hará, ya que él está vivo gracias al poder de esta. Y también vemos a Sesshomaru pensando que sin importar las veces que ataquen a Naraku, solo destruyen su cuerpo y no logran derrotarlo, preguntándose a la vez dónde se encontrará su corazón para así derrotarlo de una vez por todas. ¡Naraku! Aome fue quien lanzó esa flecha. Pero el poder que tiene pertenece a Kikyo gracias al campo de energía de Hakudoshi. Tuve la posibilidad de regresar a este mundo. Luego de esto, vemos a Hakudoshi recuperándose frente a Naraku. Mientras lo hace, le pregunta por qué no ha matado a Kikyo si tanta dificultad le provoca. Él en ese momento piensa que ella, al estar escondida, no la puede percibir, pero también al estar débil es una buena oportunidad para atacarla. Mientras tanto, vemos a Kohaku recordando el momento en que Naraku regresó y duda sobre si habrá alguna manera de destruirlo. Este está cerca de Kagura, quien también piensa que si el bebé que está con Kana tiene el corazón de Naraku, podría destruirlo y derrotarlo. Y en un momento, ella se le acerca a Kohaku y le pregunta si no sabe dónde está el bebé. Luego le explica que si lo destruyen, también destruirán a Naraku, ya que este tiene su corazón. Y cuando se aleja de él, este se da cuenta de que ella quiere traicionar a Naraku, al mismo tiempo que si piensa que si sigue fingiendo que no tiene memoria y seguir obedeciendo a Naraku, puede acercarse, atacar al bebé y así lograr destruirlo. Mientras piensa eso, Naraku le ordena a Hakudoshi encontrar a Kikyo y llevarse a Kohaku para lograrlo. Por otro lado, vemos a Aome y los demás esperar a Inuyasha, quien ha ido en busca de Kikyo. Este llega al árbol sagrado, donde un rato la imagina, pero no la encuentra, y cuando regresa con Aome, esta se enoja después de que le dice que no la encontró, ya que no le cree. Regresando a Hakudoshi, este llega a una aldea, donde se encuentra una rata enorme quien carga un nicho. Cuando esta intenta atacar al enano, Kohaku lo defiende matándola. Luego se llevan su nicho, que es como una especie de mochila. Más tarde, llegan a un campo donde lo abren y salen miles de ratas monstruos que atacan las aldeas y se comen a las personas, ya que eso es lo que él quería, para hacer que Kikyo salga de su escondite. Inuyasha y los demás, quienes se encontraban caminando hacia una aldea, se encuentran a un hombre y un niño quienes estaban huyendo de estas ratas. Inuyasha los defiende atacándolos, pero Sango le dice que no las parta en dos, puesto que son ratas de nicho, y que al cortarlas, estas se duplican, y para destruirlas hay que usar gas venenoso. Miroku las absorbe y se deshacen de ellas, y luego cuando hablan con el anciano, él les comenta que han atacado a todas las aldeas de la región. Sango también les dice que por lo regular, estas tienen un líder, pero es raro que ataquen a aldeas completas. Luego se despiden del anciano y del niño y van a intentar derrotarlas. Por otro lado, vemos a Kikyo observar la gran cantidad de ratas en el lugar, razón por la cual envía a una de sus ayudantes a conseguir algo que ella necesitaba. Cuando esta regresa, le trae una rama del árbol Logatama, según comenta, la cual, cuando las tres bajan de la montaña en la que estaban, ella dibuja una estrella en el suelo
suelo y pone esta rama en el centro, haciéndola crecer en un gigantesco árbol, lo cual hace que estas ratas se sientan atraídas y se dirijan todas hacia allá. Inuyasha y los demás, quienes antes al ver unos insectos de Naraku cerca descubrieron que él estaba detrás de todo esto, ven a las ratas moviéndose en una dirección, y al saber que una fuerza espiritual fuerte lo hace, piensan que Kikyo tiene algo que ver. Inuyasha, Shippo y Aome van a ver qué es lo que pasa y llegan al árbol donde suben las ratas, pero no encuentran a Kikyo cerca, mientras que Sango y Miroku van a ver si encuentran el nicho para destruirlo. Por su parte, Hakudoshi, al darse cuenta que Kikyo ha aparecido, deja a Kohaku al cuidado del nicho y va a buscarla. Mientras está solo con el nicho, intenta cerrarlo para que ya no sigan atacando a las personas, pero los insectos de Naraku lo vigilan, por lo que no lo puede hacer, y casualmente en ese momento llega Sango, quien se decepciona al ver que él está detrás de toda esa masacre, y lo ataca. Si cierro el nicho, las ratas dejarán de salir. No es demasiado tarde, aún puedo salvar la vida de algunas personas. Me están vigilando. Si cierro la puerta, esos insectos le dirán a Naraku que recuperé la memoria. ¿Tú estabas haciendo esto? Hermana. Antes de llegar aquí, vimos cientos de aldeas devoradas por esas criaturas monstruosas. Y no quería que estuvieras involucrado en esto. ¡Kohaku! ¡Sango! Cuando Sango lo ataca, él agarra el nicho y se lo lleva, con tal de defenderlo, ya que eso es lo principal que ella quiere destruir. Por el lado de Inuyasha, cuando él junto con Aome y Shippo miran cómo las ratas suben al árbol, llega Hakudoshi, quien ataca a con unas babosas gigantes que lo pudren. Inuyasha lo enfrenta, mientras Aome intenta destruir a las babosas con flechas. En un movimiento, Inuyasha logra acertarle un viento cortante y destruir su cuerpo, pero no lo mata, y se aleja diciéndole que si ve a Kikyo, que le diga que si se sigue escondiendo, cosas muy malas seguirán sucediendo. Y después de ver cómo se va, y también que el árbol se ha secado y ahora las ratas corren en todas direcciones de nuevo, van hacia donde están Sango y Miroku. A ella la vemos seguir atacando el nicho y queriendo derrotar a Kohaku, mientras que sigue protegiéndolo y siguiendo las órdenes de Naraku, fingiendo no reconocerla. En un momento, las ratas comienzan a regresar al nicho, atacando a Kohaku y Sango. Miroku intenta defenderlos absorbiéndolas, pero no puede, ya que son demasiadas. Estas llegan hasta él y comienzan a morderlo. Sango, en su intento de salvarlo, lo derriba, le quita el nicho e intenta destruirlo, pero tiene un campo de energía que lo protege, y al no poder deshacerse de él, las ratas se abalanzan sobre ella y también la atacan. Kirara intenta defenderlos, pero no puede, y cuando está a punto de matarlos, llega Inuyasha, quien se adelantó, y con una flecha purificadora que le da la caja, se rompe su campo e Inuyasha aprovecha y la destruye. Quien lanzó esa flecha es Kikyo, quien estaba cerca, y luego de hacerlo, sin decir palabra alguna, se aleja de ahí. Justo cuando llegan a Aome y Shippo, las ratas desaparecen y vemos a Kohaku y Sango lastimados por las heridas de estas e inconscientes. Cuando él despierta, ve a Sango herida y recuerda todo lo que ha pasado con ella a lo largo de su vida. Y cuando ella reacciona, él se levanta y sigue fingiendo no reconocerla. Justo en ese momento, un campo de energía lo protege y se lo lleva. Pertenece al de Hakudoshi, quien estaba observando todo, y luego le pregunta quién es ella y por qué lo protegió. Él le dice no saberlo y se alejan del lugar. Luego, mientras Sango reposaba y curaba sus heridas, dice que no perdonará a Kohaku por lo que hizo, y recuerda la masacre que hizo en el palacio de antes y todo lo malo que ha hecho. Pero cuando Miroku le pregunta que si lo hubiera dejado morir por las ratas, ella le dice que no, ya que de todos modos es su hermano, y también porque no se perdonaría hacerlo. Es por eso que ella lo protegió, y también que no sabe qué es lo que hará con él en el futuro. Después vemos a Kikyo llegar a una aldea atacada, y luego un río, donde le da a sus ayudantes un trozo de su cabello, diciéndoles que vuelen con él, ya que así es como intentará encontrar a Naraku. No perdonaré el crimen que cometió Kohaku. Sango. Muchas aldeas quedaron destruidas por su culpa. Ya sé que son órdenes de Naraku, pero jamás le perdonaré las crueldades que cometió. Necesito detenerlo. Cuando fue atacado por esas ratas, sentí en mi interior una profunda tristeza. Por eso decidí salvarlo. Haces muy bien. No es necesario que lo odies. Excelencia, no sé qué pasará ahora. Tranquila. Con el tiempo, tu corazón te dará la respuesta. Sí. Pasado esto, vemos a Inuyasha llegar con la anciana Kaede a decirle que Kikyo sigue viva y que fue Ome quien la curó. Ella también le cuenta la ocasión en que llegaron dos niñas a tomar tierra de su tumba y se la llevaron, por lo que ella ya presentía que seguía viva. Mientras tanto, vemos a Ome regresar a su época en un corto tiempo, en el que cuando se encuentra descansando, se pone a pensar en qué es lo que estará haciendo Inuyasha,
a la vez que recuerda que desde que apareció Kikyo para romper el campo que protegía el nicho de las ratas, él no cruzó ninguna palabra con ella, y después de pensar que él en verdad quería seguirla, pero solo porque ella estaba ahí, no lo hizo, se da cuenta de que al parecer ella es tan solo su segunda opción. Por el lado de Inuyasha, cuando regresa con Sango y Miroku, estos lo regañan, diciéndole que él tiene la culpa de que Aome se sienta triste cada vez que aparece Kikyo. Al día siguiente, la madre de Aome le da una nueva bicicleta a esta, ya que la anterior se le perdió aparentemente, y cuando está por utilizarla, llega Inuyasha y la destruye. Ella, enojada por eso, lo regaña y luego se va a su escuela. Ya estando allí, le comenta a sus amigas sobre la relación de Inuyasha y Kikyo, de una manera abstracta como siempre, y en base a sus comentarios, ella se da cuenta de que él no ha decidido con cuál de las dos quedarse, y cuando les menciona que él la sigue hasta su casa y que todavía está ahí, se emocionan y deciden ir a su hogar para conocer al tal novio rebelde de Aome. Mientras tanto, Inuyasha intenta reparar la bicicleta, pero solo termina arruinándola más, razón por la que Sota le dice y muestra que con un diamante puede comprar muchas bicicletas, y aunque intenta hacer diamantes con su nuevo movimiento, no le funciona, razón por la que decide trabajar con el abuelo de esta para poder pagarle la bicicleta. Mientras tanto, Aome regresa a su casa, mientras sus amigas la siguen, planeando decirle al novio de esta que se fije más en Aome o algo así. Cuando regresa a su casa, lo primero que ve es su bicicleta destruida, por lo que grita abajo fuertemente, haciendo que este rompa un jarrón y desaparezca. Más tarde le comenta a sus amigas que este ya se fue, y cuando ella se ausenta un momento, él regresa a su habitación y se las encuentra. Cuando Aome regresa, él ya se encuentra platicando con sus amigas. Ellas le preguntan una infinidad de cosas, las cuales Aome se limita nada más a ver, y cuando se van a su casa, se llevan una nueva imagen del supuesto novio de Aome, y cuando ella regresa con él, este le pregunta que si todavía necesita su bicicleta. Ella le dice que no, y que ya no le importa, dejando de estar molesta, ya que sus amigas reconocieron a Inuyasha como un buen hombre. ¿Pero qué hace aquí? ¡Ay! ¡Se darán cuenta que es un monstruo! Tiene un color de ojos muy extraño. ¿Te decoloras el cabello? No, es de nacimiento. Oh. Oye, ¿él es una mezcla de dos razas? ¿Mezcla? Aome, por favor, dinos. Sí, eso creo. ¡Ay! ¡Qué lindo! Sí, es encantador. ¡Qué envidia me das, Aome! ¡Ay, qué chico tan original! Mi chico no es tan agresivo como pensábamos. Sí, creí que se trataba de alguien descortés y una persona muy violenta. Eso significa que Inuyasha les agradó. Después de todo me dijeron que era un chico apuesto. Más adelante, vemos a unos aldeanos poniéndole un pergamino a un pequeño templo, pero este no funciona. Se destruye y se crea un pequeño temblor. Inuyasha y los demás quienes se encontraban cerca de ahí, llegan con ellos. Estos aldeanos reconocen a Miroku y le dicen que ha regresado a cumplir su promesa de casarse y tener un hijo, algo confuso para todos. Cuando se encuentran atendiéndolos, ya en la aldea aparece una mujer, la cual es la hija de este aldeano que también lo reconoce y le dice lo mismo, que ha regresado a cumplir su promesa. Todo bajo los celos de Sango, obviamente. Cuando él le pregunta de dónde lo conoce, ella le dice que hace 2 años ella estaba tan enferma y no se podía ni mover, y que él con unas plantas medicinales la pudo curar, y aunque él no lo recuerda, ella le dice que le pidió tener un hijo con ella, algo nada común en Miroku. Y después, cuando preguntan por qué atacaban ese pequeño templo, los padres de esta mujer llamada Shima les comentan que era para tratar de eliminar al espíritu del lago, ya que este quiere casarse y llevarse a Shima, y es por eso que ahora quieren a Miroku, ya que él es el único que lo puede evitar, puesto que este espíritu quiere a una mujer no comprometida y que sea virgen. Más tarde, cuando tratan de convencerlo e Inuyasha y los demás protegen la casa, aparece este espíritu ante ellos. Este es aparentemente débil, llega al estilo rural de cualquier aldea, con muchas cosas a pedir su mano, pero es detenido por Inuyasha, y cuando ya están todos ahí, le preguntan por qué quiere casarse con ella. El que responde es el padre de Shima, diciendo que cuando Miroku les dio las plantas medicinales, le pedía a este espíritu que su hija se curara, y que él a cambio le daría cualquier cosa, pero nunca pensó que este lo pudiera escuchar, por lo que este le pidió tener a su hija. Ella comprende a su padre y luego le pide perdón a este espíritu, diciéndole que no puede casarse con él, ya que busca una mujer virgen, algo que ella ya no es, ya que como según cuenta, esta se entregó al monje Miroku hace 2 años. Algo impactante para todos. Este espíritu, al escuchar esto, se decepciona, se convierte en un monstruo pez gato e intenta atacarlos. Sango, quien no quería creer ni aceptar todo lo que sucedía, se decepciona de Miroku y le dice que quizá lo suyo no podrá funcionar, y cuando Shima le dice que fue su culpa, ella sale corriendo y Miroku no la sigue, ya que dice que no lo escuchará de todos modos. Este monstruo se vuelve a transformar y se pone a llorar, y en un momento en que todos se distraen, se roba a Shima y se la lleva diciéndole que la perdonará.
Sangu, quien estaba sola y triste, la ve y la intenta rescatar. Cuando lo hace, la logra liberar, pero este espíritu la toma ahora a ella y se la lleva a lo profundo, diciéndole que ahora será ella a quien convertirá en su esposa. Miroku, al escuchar esto, se enfurece y lo ataca, y con su agujero negro y con unos pergaminos lo derrota. Este se transforma de nuevo y él lo amenaza, diciéndole que no vuelva a tocar a Sangu de nuevo, salvándola a ella también, mientras que Shima observa todo y se dice a ella misma que es un amor no correspondido. Más tarde, ella les dice que todo lo que dijo es mentira y que eso que se entregó a Miroku era solo para evitar ser llevada por ese demonio. Sangu, al comprender que Miroku no ha hecho nada malo y que nada era real, lo perdona y sigue en su camino en paz nuevamente. Les dije una mentira. ¿Mentiste al decir que te entregaste al monje Miroku? Sí, no quería casarme con ese pez gato. Entonces, ¿por qué fue que me pediste perdón después de lo que ella dijo? ¿Por qué? Pues ella abusó de mi buena fe y pensé que tú ya me conocías. No, Su Excelencia. Cuando usted me salvó, me puse muy feliz. ¿Vas a perdonarme, Sanguito? ¿Eso debería decirlo yo? Luego de esto, vemos a unos ladrones atacando una aldea y a Sesshomaru apareciendo poco después, matándolos a todos. Un monje, acompañado por otros aprendices, llegan a este lugar y lo ven todo, y después de preguntarle que si fue él quien los mató, no les responde y se va, y aunque ellos intentan destruirlo con pergaminos, no pueden y este se aleja. Más tarde, vemos a Inuyasha y los demás llegar a una aldea donde les dicen que los niños del lugar han desaparecido. Ellos se ofrecen a ayudarlos, pero estos los rechazan, diciendo que otro monje llamado Ungai ya está en ello. Miroku dice conocerlo y luego se van. Por otra parte, vemos a este mismo monje seguir por un camino donde se encuentra Lin sola, y luego de preguntarle que si ella es de la aldea cercana, le dice que no y sale corriendo, huyendo de ellos. Luego, ya estando con Yaken, le pregunta qué es lo que piensa hacer el señor Sesshomaru después de destruir a Naraku. Él le dice que probablemente formará su propio imperio y que él será quien lo gobierne, y cuando le pregunta qué será de ella en ese imperio, este le dice que seguramente ya habrá muerto, ya que eso llevará bastantes años. Ella, intrigada, le dice que no es cierto y que siempre estará con Sesshomaru. Luego, mientras está durmiendo, ella se despierta al escuchar un sonido afuera del bosque y lo sigue. Cuando llega a este, se encuentra un monstruo que lo está haciendo con su flauta y se la lleva. Yaken, quien la ve aún, intenta detenerla pero no lo logra, y cuando se encuentra buscándola, llega Sesshomaru y le explica que un ogro con su flauta se la llevó. Este se roba a niños y se los entrega a otros demonios más poderosos, según cuenta. Luego de oír esto, sale a buscarla. Aome y los demás, quienes pasaban la noche al aire libre, se encuentran al monje Ungai y este les pregunta que por qué andan con demonios, refiriéndose a Kirara y Shippo, y luego le pregunta a Inuyasha por qué tiene una espada demoníaca si sabe que puede morir con ella. No lo ataca, ya que este está en su forma humana, puesto que hay luna nueva. Miroku menciona en un momento que este monje se caracteriza por no tenerle piedad a los monstruos y destruirlos sin lástima. Más tarde, vemos a Lin llegar a la cueva del monstruo donde tiene a los demás niños de la aldea, y luego de decirles a estos que están ahí que los humanos son más peligrosos que los monstruos, los consuela diciéndoles que Sesshomaru llegará a salvarlos. Poco después, llega el monje Ungai a rescatarlos, ataca al ogro y lo destruye, y cuando rescatan a Lin, esta no quiere ir con ellos, ya que quiere esperar a Sesshomaru, y cuando se la llevan a la fuerza, le dicen que con los monstruos no podrá vivir, y después de decirle que sí, grita llamando a Sesshomaru para que llegue a salvarla. Él, quien está escondido y escuchando todo en el bosque, sale y la intenta defender. Ungai intenta destruirlo, pero no puede, mientras que Inuyasha y los demás se acercan a ver qué es lo que pasa. Tratan una segunda vez de destruir a Sesshomaru, pero este se pone en modo diablo y los ataca, sin matarlos. Luego, ya estando él y Lin libres, se acerca y le dice que siga el camino que ella quiera. Luego se va, y cuando ella está por seguirlo, el monje Ungai la detiene diciéndole que no vaya, ya que monstruos y humanos no deben estar juntos. Ella recuerda el momento en que Yaken le dijo que un día morirá y ya no podrá estar con Sesshomaru, y luego de dudar un poco en qué hacer, se despide del monje y se va con Sesshomaru. Todo esto ante la mirada de Inuyasha y los demás, quienes los observaban. Al rato, regresan a los niños a la aldea, y cuando le preguntan a Aome, quien estaba ahí, del por qué viajan con un demonio, no le responde, y luego él se aleja de ahí diciendo que ya no importa. Más tarde, vemos a Lin preguntarle a Sesshomaru que si ella algún día muere, ¿él acaso la recordará por siempre? Él únicamente le dice que no diga tonterías y sigue en su camino en busca de Naraku. Dígame, amo Sesshomaru. ¿Qué es lo que quieres? Incluso si yo muriera un día, usted me recordará para siempre. No digas tonterías. Amo Sesshomaru, ¿a dónde va? No necesito decirlo. Voy a buscar a Naraku.
Después de esto, primeramente vemos a Sangu preocupada porque Kirara no ha regresado, puesto que ésta salió hace ya un rato. Por otro lado, vemos a Kohaku llegar con Kagura a un templo abandonado en busca de algo. Luego esta se va y Kohaku se queda solo. Esta aprovecha y va a su antigua aldea, donde recuerda cómo mató a sus compañeros, y luego se va. Después pasa por una cueva cercana, donde recuerda un día que pasó la lluvia junto con Sangu ahí y cómo ella lo cuidaba. Por el lado de Kirara, a esta la vemos recordar el momento en que Kohaku y Sangu eran niños y ella estaba a la par de ellos. Luego llega a un río y también nos recuerda cómo jugaban ahí. Y por último, llega a un árbol donde recuerda un día en que defendió a Kohaku junto con Sangu de un demonio y cómo ella le curó la herida que tenía. Él después de eso le dijo que le esperara y cuando regresó le trajo unas flores y se las entregó. Justo cuando está recordando eso, unos monstruos la atacan y después de mucho luchar contra ellos y casi ser terriblemente herida, llega Kohaku a defenderla, con quien se enfrenta y derrota. Después de hacerlo, él le da de comer y le explica qué es lo que está pasando y que aunque ansía regresar con su hermana, no puede ya hacerlo y que planea derrotar a Naraku sin importar morir, y al ver la herida, la cura con un mismo ungüento como lo hizo Sangu aquella vez. Por su parte, Sangu, al estar preocupada por ella, sale a buscarla y en el camino se encuentra a Kagura, a quien le pregunta dónde está Kohaku. Ella no le dice nada y se va, no sin antes esta preguntarle qué es lo que hará cuando lo encuentre. Ella no le responde y sale corriendo a buscarlo, y cuando va corriendo, recuerda lo que ella le dijo y también todo lo malo que le ha hecho. Mientras tanto, Kohaku lleva a Kirara a un valle donde hay una gran cantidad de lirios y luego se despide de ella y se va. Y por el camino escucha a Sangu y se esconde, ya que no se atreve siquiera a verla y esta pasa de largo a la par suya. Ella llega con Kirara y esta la guía hasta el valle, donde al ver las flores y que ella tiene un ungüento en su herida, recuerda el momento en que ella le puso ese ungüento a Kohaku y luego le dio esas flores, y más tarde regresaron felices a su aldea, recordando también todos los momentos vividos y felices con él y Kirara, y al deducir que él estuvo con ella, se pone a llorar. Luego regresa con Aomi y los demás un poco más tranquila, mientras que al mismo tiempo vemos a Kagura regresar con Hakudoshi y a Kohaku poco después. ¿Y este ungüento? Él estaba contigo. Pasado esto, vemos a Naraku primeramente, llegando a una cueva donde encuentra una esfera verde, y lugar donde una voz dentro de la cueva le habla. Luego vemos a Inuyasha y a los demás usar a Shippo de carnada para atraer a otro zorro, que aparentemente ataca a la aldea. Cuando este aparece y quiere atacar a Shippo, Inuyasha intenta atacarlo, pero los aldeanos lo detienen diciéndole que no le haga nada, ya que es una deidad del lugar y no quieren que le pase algo. Sangu descubre que este es controlado por algo, así que lo liberan y lo regresan a la normalidad, haciendo que se aleje de la aldea. Ya cuando los aldeanos les preparan un festín, Sangu les comenta a los demás que lo estaba controlando era un insecto parásito, un insecto que no es fuerte por sí mismo, pero ataca a otros demonios poderosos para poder causar caos, aunque le parece extraño que sean capaces de atacar a una deidad. Luego, cuando ya están durmiendo, aparecen otros fuera del lugar donde estaban, los cuales son destruidos por Inuyasha poco después, pero uno que se liberó del ataque atrapa a Shippo y lo controla, y después de atacar a Inuyasha con unas bombas de humo que lo dejan inconsciente, se va a cometer travesuras. Al amanecer, Miroku y Sangu van a atraparlo, mientras Aome cuida de Inuyasha. Este hace cientos de travesuras por toda la aldea atacando a los habitantes de esta, y cuando Sangu y Miroku lo quieren detener, él los atrapa. Los aldeanos enojados por todo ello deciden atacarlo, razón por la cual Aome y Inuyasha van a buscarlo. Primero lo encuentran volando, pero resulta ser un señuelo. Luego, cuando encuentran al real, este le pone un artefacto en la cabeza a Inuyasha y lo hace volar, distrayéndolo. Ya por último, lo atraen con comida que tiene somnífero. Llega y se la come, pero no le hace nada. Ya de ahí, Inuyasha, enojado por todo lo que hace, lo ataca, le quita al insecto parásito y lo libera. Cuando este reacciona y ya se encuentra bien, deciden seguir al insecto parásito. Cuando lo hacen, llegan a un lugar donde hay muchos más de estos insectos, y después de que Miroku los absorbe a todos, a Sangu le preocupa que haya atacado a un demonio muy fuerte, ya que si lo hubiera matado, tenía que estar ahí, pero como no estaba, es probable que siga vivo y siendo controlado, a la vez que deducen que Naraku de seguro tiene algo que ver. Después vemos a Kikyo percatándose de estos insectos y preguntándose el por qué, y finalmente vemos a Naraku alejándose de la cueva con esta misteriosa esfera en la mano. Luego desaparece. Al ver la cantidad de parásitos en ese lugar, me hace pensar que el demonio poseído era enorme. Es normal creer que ese demonio haya muerto, pero aún así... No encontramos ningún resto del demonio gigante, ni su olor. ¿Qué pasa si el demonio sigue vivo? Simplemente se pudo haber ido. ¿Piensas que Naraku está involucrado en todo esto? No estoy segura.
Pero no es normal. ¿Insectos parásito? Qué extraño. He visto muchos últimamente. Después de esto, vemos a Inuyasha y a los demás corriendo mientras sienten el olor de Naraku cerca, pero después lo pierden. Mientras tanto, Kohaku y Kagura se encuentran destruyendo estos insectos parásitos que están por todas partes, y cuando ella le pregunta por qué Naraku los envía a matarlos, casualmente llega un insecto de Naraku a decirles que regresen. Cuando lo hacen, ven algo pasar detrás de ellos. Ya estando con Hakudoshi, Kohaku descubre que lo que pasó detrás de ellos era una montaña, y que probablemente era controlada por los insectos, y cuando Kagura sale a investigar qué es lo que pasa, Hakudoshi le dice a Kohaku que Naraku le ordenó hacer algo, y después se va diciendo que vigilará a Kagura. Por el lado de Inuyasha, estos llegan con la montaña que se ha despertado, la cual se llama Gakusanjin. Cuando le preguntan por qué está así y le mencionan a Naraku, esta les dice que ese demonio entró a su interior y se robó la Fuyouheki, una piedra de protección que lo hacía dormir como montaña y lo protegía de batallas innecesarias, y que probablemente Naraku la quería para esconderse de los demás. Y después de saber que ellos no saben dónde está Naraku, los ataca, pero Inuyasha se defiende, atacándolo también. Él, al ver su increíble poder y también ver que no lo mató, les da unos cristales de aura demoníaca, los cuales perderán su aura cuando se acercan a la Fuyouheki, y así encontrarán a Naraku. Luego se despiden de él y se van, mientras que Kagura, quien escuchaba todo, se acerca y toma unos cuantos cristales, para también de algún modo derrotar a Naraku. Después vemos a Kana ver a las ayudantes de Kikyo acercarse a través de su espejo, luego a Kohaku siendo guiado por los insectos y también encontrarlas. Él las ataca y las destruye, resultando ser solo unas marionetas. Luego Kikyo aparece, quien lo ve y le dice que su vida está totalmente ligada al fragmento y que Naraku lo controla, y después de preguntarle del por qué, Naraku aparece detrás de ella. Esta no lo pudo percibir ya que tiene la Fuyouheki y oculta su aura maligna. Ella lo ataca y destruye su cuerpo, pero queda atrapada en el resto de este. Naraku le ordena a Kohaku cortarle la cabeza, duda un rato y luego intenta hacerlo, pero es detenido por Sangu, quien va junto con Inuyasha y los demás que sintieron la presencia del fragmento e iban hacia allá. Este, al verlos, desaparece junto con Kohaku y Kikyo se libera comentándoles lo que ha sucedido. Más tarde, cuando ella habla con Inuyasha, esta le cuenta la razón por la que no pueden destruirlo, y después de decirle que le tendió una trampa, deduce que tiene su corazón en otra parte y se aleja diciendo que para poder derrotarlo, primero tienen que encontrar su corazón. Por su parte, vemos a Kohaku y Hakudoshi encontrar un monstruo que después de abrirlo, se dan cuenta de que está lleno de almas humanas. También vemos a Naraku llegar con el bebé y Kana, y luego entregarle la Fuyouheki. Después, cuando Aome le pregunta a Inuyasha que habló con ella, este le dice la verdad, pero ella no le vuelve a creer, y casualmente en ese momento se encuentran un monstruo, al cual derrotan. Después se encuentran a otros más que están atacando una aldea y los derrotan también, dándose cuenta de que estos están llenos de Haku, que significa fuerza, y carecen de Kon, que significa corazón y alma. Luego de descubrir eso, aparece Hakudoshi, quien tiene un gran demonio a la par suya, al cual llama Moriumaru, y desea probarlo con Inuyasha. Este, luego de decir que experimenta con monstruos y almas para poder crear el demonio con apariencia humana más fuerte, le ordena atacarlo, y lo hace. Cuando Inuyasha intenta destruirlo, este vuela y esquiva su ataque. Luego las partes que este le corta lo atacan, y en un movimiento, cuando logra liberarse, lo ataca con las lanzas de diamante, las cuales Hakudoshi, al querer protegerlo, se entrega ante ellas, atravesando su campo y luego atravesándolo él también. Después, este demonio ataca a Miroku y le roba los cristales que tenía, y junto con la cabeza del enano se alejan del lugar, quedándose ellos ahora sin la posibilidad de encontrar a Naraku, mientras que Hakudoshi regresa con Kana y el bebé y les entrega los cristales, dejándoles a Moriumaru y luego alejándose del lugar. Después Kana se para frente al monstruo y le muestra al bebé, diciéndole que le ofrece un alma. ¡No me vencerán! ¡Lo intentaré! ¡No! Sí, Hakudoshi lo protegió a pesar de estar en riesgo. Parece como si no quisiera que Moriumaru fuera destruido. Como me dijiste, tomé el cristal de aura demoníaca. Dejaré a Moriumaru con ustedes. Hagan lo que quieran con él. Moriumaru, te daré un alma.
Y ahora, entramos a los últimos 2 capítulos de la temporada, en los que primeramente vemos a Gakusanjin ser atravesado por un haz de luz, que lo mata al instante. Luego al amanecer, Inuyasha y los demás llegan a donde está su cadáver y este huele que humanos estuvieron ahí. Después vemos a un monstruo atacando una aldea, el cual es destruido por 3 niños, a quienes llaman espiritistas, con unos jarrones que sacan un haz de luz. Luego se llevan al monstruo que derrotaron con su líder llamado Goryomaru, quien dice deshacerse de él. Más tarde, vemos a Inuyasha y los demás platicar con unos aldeanos sobre qué ha sucedido y sobre sus espiritistas, y cuando se encuentran pensando cerca de un río, son atacados por estos. Inuyasha destruye su haz de luz con su espada, que resultan ser unos demonios, y los golpea preguntándoles que por qué cargan esos jarrones y poderes. Ellos no les dicen nada y salen corriendo, mientras que Inuyasha y los demás deciden seguirlos, ya que piensan que tienen algo que ver con Naraku. Mientras tanto, Kagura llega al lugar donde murió Gakusanjin y deduce que usando sus cristales podrá llegar al bebé de Naraku, ya que este tiene la Fuyoheki. Cuando Inuyasha y los demás llegan al palacio donde viven estos niños, son recibidos por estos quienes los atacan, pero él destruye su haz de luz. Luego sale Goryomaru, quien parece ser un demonio, pero no lo es, y cuando está hablando con ellos, son atacados por unos monstruos, mientras Kagura está cerca. Él con su brazo los ataca, mientras que Inuyasha y los demás también los destruyen, y cuando estos se alejan, hablan con él. Este les dice que su brazo es parte de un demonio, y que lo utiliza para derrotar a monstruos malvados. Ellos le mencionan a Gakusanjin, preguntándole por qué lo mataron. Los niños le responden diciendo que a veces no distinguen entre monstruos y los atacan sin más. Ellos, al ver la sinceridad en su rostro, creen que en verdad no tienen nada que ver con Naraku. Después los invita a pasar la noche ahí y lo hacen. Mientras están, los niños les comentan que están ahí porque cuando sus padres fueron asesinados por monstruos, Goryomaru los ayudó y ahora ellos lo ayudan. Y él con su brazo recarga los jarrones para que ellos los usen. Cuando están contando eso, Kagura, quien estaba cerca, mata a los monstruos y los envía al palacio, pensando que ahí es donde está el bebé de Naraku, y lo ataca. Inuyasha los enfrenta pero no puede matarlos, ya que ella los controla ya estando muertos y no los pueden matar 2 veces. Goryomaru no puede atacarlos, ya que está débil por recargar los jarrones. Inuyasha enfrenta a Kagura y deja a Ome sola, quien va a ver cómo está Goryomaru y lo intenta ayudar. Saca el fragmento de la perla que tiene y este recupera sus poderes. La toma y enfrenta a los monstruos de Kagura, quien se ha liberado de Inuyasha. Esta se acerca al palacio y al ver los cristales, se da cuenta de que el bebé no está ahí, pero luego es atravesada por el haz de luz que le lanza Goryomaru, dejándola completamente herida, pero aún así logra escapar del lugar. Y cuando Goryomaru suelta a Ome, esta duda sobre si él la protegió o quizá quería el fragmento de la perla. Poco después vemos a Sesshomaru ir caminando tranquilamente sin chingar a nadie, cuando de repente ve a Kagura, quien cae su pluma y se desploma a un río. A él no le interesa y sigue caminando, pero Lin quiere rescatarla, y cuando es arrastrada por el río, Jaken intenta ayudarla, pero también es arrastrado. Después, cuando la sacan del río, esta se regenera sola y se sella el agujero que tenía, y cuando reacciona piensa que no murió gracias a que Naraku tiene su corazón y que aún tiene oportunidad de derrotarlo. Luego ve a Lin y Jaken y a Sesshomaru cerca, quienes la salvaron. Mientras tanto, Hakudoshi le pregunta a Naraku del por qué no se deshace de ella, si sabe que ésta lo ha traicionado. Él le muestra el corazón de Kagura y le dice que puede matarla cuando quiera, pero la dejará vivir, ya que tiene cosas que hacer, como usarla de carnada para traer a Inuyasha. Luego envía a Hakudoshi a hacer otras cosas, y regresando a Kagura, Lin y Jaken le explican que fue Sesshomaru quien la salvó. Luego este se aleja, pero ella lo detiene diciéndole que encontró el corazón de Naraku. Le explica que el bebé de Naraku es quien tiene su corazón y que este tiene la Fuyoheki, y le entrega un cristal para que lo pueda encontrar, y que aparentemente Goryomaru es quien lo defiende. Luego Sesshomaru le dice que si ella sabe todo eso, es probable que Naraku ya sepa que ella lo traicionó y que no tardará en matarla. Ella dice no importarle y le explica que él es el único que puede vencerlo, ya que lo sobrepasa en fuerza y habilidad. Luego se va, y mientras lo hace, se va diciendo que quería al menos una vez más, aparentemente, ver a Sesshomaru, mientras que Lin se queda diciendo que al parecer a ella le gusta Sesshomaru. Es por eso que quiso llegar a pedirle ayuda, pero no se animó a decírselo. No me interesa saber nada que provenga de ti. Aunque te dijera que encontré el corazón de Naraku, Sesshomaru, tú ya deberías saberlo. Para poder vencer a Naraku, debes destruir su corazón. Naraku obtuvo una piedra llamada Fuyoheki que oculta su aura demoníaca. La utiliza para ocultar la localización de su corazón. El poder demoníaco del cristal se desvanece cuando te acercas a la piedra. Y cuando invadí el templo de Goryomaru, eso es lo que sucedió. Si lo que dices es cierto, entonces Naraku ya sabe que lo traicionaste y que estás tras su corazón. En habilidad o fuerza, nadie se puede comparar contigo, Sesshomaru. ¡Ay, pero qué lambiscona! Antes de morir, quería una vez más. No, eso es todo.
Después de esto, vemos a Inuyasha y a los demás irse del palacio, y luego llegar a una cueva donde encuentran a todos los monstruos que son derrotados por estos niños y exterminados por Goryomaru. Por otra parte, vemos a Kagura regresar, y en el camino se encuentra a Hakudoshi, que le dice que tiene otra misión para ella, y van ahora hacia el palacio para atacar a Goryomaru. Cuando llegan, el enano lo ataca y este intenta defenderse e intenta atacarlo también, pero no le hace nada, recibiendo sus ataques. Inuyasha, al oler sangre cerca, regresa al palacio junto con los demás a intentar defenderlo, pero son recibidos por Hakudoshi, quienes lanza el ataque que absorbió de Goryomaru. Ellos se defienden y este termina de matarlo. Luego aparece Kana junto con el bebé y la Fuyouheki y se van con Hakudoshi. Este al irse les deja dicho que Goryomaru no tenía nada que ver con ellos y deja a Kagura para enfrentarlos. Este al quedarse con ellos les explica que el bebé tiene el corazón de Naraku. Luego se va y a lo lejos ve a Kana y al enano dirigirse a un lugar, así que decide seguirlos. Estos llegan a un demonio petrificado donde entran en su interior para esconderse mientras Kagura los ve. Por el lado de Inuyasha, estos después de enterrar a Goryomaru y decirles a los niños que ya no tienen nada que hacer ahí, se van y por el camino se encuentran a Kagura y esta hace que los siga. Ellos en ese momento deducen que ella ha traicionado a Naraku y que quizá quiere ayuda de ellos, y no muy convencidos aún de qué pasará, van tras ella sabiendo que es una trampa. Cuando la pierden, llegan a este demonio petrificado donde al entrar sienten la presencia de Naraku y atacan el lugar con la idea de hacer que este salga, y efectivamente es lo que hace. Este les muestra la perla totalmente contaminada y ahora trata de arrebatarle a Ome el último fragmento que tiene. Inuyasha lo ataca con las lanzas de diamante, pero solo destruye su cuerpo. Miroku intenta absorberlo, pero solo se envenena con los insectos que lo acompañan, y cuando a Ome le lanza una flecha purificadora, este desaparece, y ellos se quedan ahora encerrados entre el veneno del estómago del monstruo, ya que este se ha despertado gracias al poder de la perla que tiene Naraku. Intentan salir de todas las formas, pero no pueden. Miroku los protege un rato con un campo, pero luego ya no puede hacerlo por el veneno que tiene, así que Inuyasha los protege con su traje. Mientras tanto, vemos a Kagura observar todo lo que pasa, y luego aparecer Naraku y Hakudoshi tras ella, quienes dudan de cómo encontró Inuyasha ese lugar, y cuando le preguntan a esta si acaso sabe algo, ella les dice que no. Por otra parte, vemos a Kana alejarse del lugar con el bebé, pero casualmente se encuentra con Kikyo, quien iba tras el monstruo de Hakudoshi. Ella piensa que al matar al bebé se deshará de Naraku, es por eso que lo ataca, pero aparece Moriomaru, a quien ella seguía, y quien defiende a Kana y ataca a Kikyo. Kana aprovecha para escapar y desaparecer junto con este monstruo, mientras que Kikyo descubre que la esfera verde que el bebé llevaba era la Fuyouheki, ya que no detectó su aura maligna. Por otro lado, en medio de esto, vemos a Sesshomaru llegar al palacio de Goryomaru, tal y como lo dijo Kagura, pero no encuentra nada, y al ver su tumba ahí, se va sin hacer nada más. Y ahora, regresando a Inuyasha, este después de tanto luchar y al ver que le será difícil salir, le pide a Ome que le dé el fragmento para fortalecerse y destruir al monstruo. Ella se lo da y él se lo pone a colmillo de acero, y cuando recibe su poder no puede controlarse, ya que la sangre de demonio que tiene hace que pierda el control. Se pone en modo diablo nuevamente y no puede controlarse. Todo esto siendo observado por Naraku, quien se da cuenta de que el fragmento ha dejado de estar en manos de Aome y que ahora Inuyasha es quien lo tiene. Aome, al ver que Inuyasha no puede controlarse, sale del refugio que tenían y va a abrazarlo. Al hacerlo hace que este reaccione, purificando el fragmento al mismo tiempo. Él, al saber que ella está cerca, le pide que lo siga abrazando y usa colmillo de acero para salir. Utiliza las lanzas de diamante con un espectacular poder gracias al fragmento y logra abrirlo desde dentro y destruirlo, siendo observado por Naraku, quien se aleja del lugar. Luego de ya estar libres, Aome se desmaya del tanto poder espiritual que usó. Más tarde, cuando regresan a la aldea de la anciana Kaede, ella los cura, y cuando Inuyasha y Aome están solos, él le pide perdón por dejar que se lastimara, pero ella le dice que no importa, ya que en ese momento estaba feliz de poder ayudarlo y feliz de poder estar con él, dando así final a la temporada número 6. Lo siento, Aome, por permitir que te lastimaras. No te preocupes, no es nada. Si no hubieras estado ahí, Inuyasha, no habríamos sobrevivido. En ese momento me sentí realmente feliz. Estaba contenta de estar ahí contigo. Aome, yo también. Estaba contento de tenerte a mi lado. Y así es como llegaríamos al final de este video. Te recuerdo que, si te gusta este contenido bastante extenso y detallado, lo compartas y te suscribas a este canal, ya que te seguiré trayendo muchas más series animadas en este estilo. Así que, déjame un like si el video te ha gustado, y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!